100.5 y online en pauta.cl. Vamos a cambiar radicalmente de tema, lo decíamos al inicio del programa. Va a llegar un minuto en que no vamos a saber qué es real y qué no es real. Por ejemplo, la foto de Kate Middleton hace un par de días, que fue retocada digitalmente, y tantas cosas que están vinculadas con las redes sociales. En lo periodístico, nosotros, por ejemplo, con el tip fake, que por es ejemplo, sí, el poder nosotros básicamente adulterar de tal manera que podemos impostar cualquier cosa y adosarle esa responsabilidad supuesta a la persona. Me explico. Por ejemplo, tú puedes ver a un Obama hablando con el tono de Obama, gesticulando, todo perfectamente, y nunca hizo esa declaración. Dijo eso, claro. ¿Te das cuenta del terreno por el cual estamos transitando? Cito a Obama simplemente porque se hizo el experimento con él y verdaderamente es anonadante para quien lo pueda ver en las redes, pero hemos visto fotografías que nunca fueron. Y que entonces... ¿Te acuerdas del Papa Francisco? Sí, por ejemplo. Y tenemos aquí, Amaro, finalmente a una inteligencia artificial que está irrumpiendo de una forma pero impresionante, rápidamente, y en un momento también podríamos decir fascinante del desarrollo humano y tecnológico en todo el planeta, y que nos expone a esto que estamos comentando, justamente a estos grados de eficacia bien difíciles de cuantificar, pero también a riesgos para el comportamiento de la humanidad, la privacidad, la integridad física o psíquica de las personas, y son temas que justamente queremos abordar esta tarde aquí en Pauta Global. Estamos en contacto con mi tocaya, Gabriela Arriagada, licenciada en Filosofía, profesora del Instituto de Éticas Aplicadas y del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Universidad Católica. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, tocaya. Un gusto estar acá con ustedes. Me encanta esa complicidad, Gabriela. ¿Qué tal? Oye, gracias por acompañarnos y nada, preguntarte, ya vamos a ir al tema que nos preocupa, que es la inteligencia artificial, pero quiero sumarle a esto, espesarlo un poco con un agravante. Ya somos uno de los países que tiene de las mayores, si no la mayor, tasa de desconfianza en el planeta, a nivel global. Esto es un ranking que hemos tenido en innumerables años y no nos lo hemos sacado de encima. Con lo cual, ahora, con inteligencia artificial, ¡ulala! ¿Qué está por verse? ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad es que la desconfianza es un concepto filosóficamente y éticamente muy interesante. En realidad nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones interpersonales, sobre las estructuras sociales y políticas que tenemos y el camino al conocimiento. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad muchas veces vemos que la desconfianza es algo malo, pero inicialmente la desconfianza de hecho es algo bueno. ¿Ya? Tener un pequeño mínimo de duda nos pone en una posición crítica, una posición de vigilancia. Yo creo que en ese sentido la desconfianza tiene ciertas virtudes porque nos ayuda a cuestionar. O sea, no nos van a hacer locos, por así decirlo. Yo creo que los chilenos quizás tenemos una idiosincrasia como de yo no quiero que me engañen, ¿ya? Y por eso quizás tenemos esta desconfianza mucho más trabajada. Pero lo interesante es que como la desconfianza implica una falta de fe, de credibilidad en algo o en alguien, nosotros hemos vivido procesos como país que son bien interesantes respecto a esto, el mismo estallido social, cómo nos comportamos durante la pandemia, cómo han funcionado también las redes sociales desde el aspecto político en Chile. Pero qué interesante. Interesante porque, sí, perdona la interrupción, es interesante lo que dices porque le has dado vuelta al argumento. Es decir, de hecho, en Chile, por nuestra propia desconfianza, puede que nuestra aproximación a la inteligencia artificial y lo que supone sea efectivamente de la cautela que corresponde tener. Sí, a mí me parece que, bueno, los extremos nunca son buenos, pero cuando uno hace un juicio de valor, cuando uno quiere decir si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, lo más importante es qué origina esa desconfianza. Si la desconfianza que tenemos, por ejemplo, los chilenos se origina en ausencia de evidencia o desconocimiento, porque no sabemos realmente qué hace la inteligencia artificial, entonces no estamos bien parados. Sin embargo, si esa desconfianza es yo quiero entenderla, antes de yo, por ejemplo, entregar mis datos, escuché delante que estaban conversando sobre el tema del escaneo del iris, los chilenos en general damos muchos datos relevantes, nuestro RUT, claro que sí, nuestra huella. Cuando vamos al médico, también damos nuestra huella para sacar el bono. Entonces, que ahora estemos cuestionando qué significa ese dato biométrico, cómo protegerlo,
qué implicancias tiene para nuestra privacidad, yo creo que es una postura que es filosóficamente muy relevante y que quizás está bien de nosotros. Muy interesante también lo que estás comentando, Gabriela, como dice Amaro, dando vuelta finalmente el argumento. Y ahí aprovecho de preguntarte cómo aprovechar esa ventanita de desconfianza frente a esta inteligencia artificial que está avanzando, pero ya rapidísimo, que uno al final se ve como envuelto en esto y dice, ¿cómo me paro frente a esto? Sí, yo creo que las transformaciones que trae la inteligencia artificial en general, yo creo que tienen ese carácter de que son muy atractivas ya sea porque es algo nuevo y no conocemos, o atractivas porque nos dan muy buenos resultados. Hay optimizaciones, clasificaciones, la estamos usando en muchas áreas. Entonces yo creo que la clave de cómo navegamos esta incertidumbre y cómo reforzamos la confianza social para no caer en este abismo de desconfianza exacerbada que podría traernos una desconfianza extrema, es entender que este es un desafío tecnológico que es sociotécnico. Es decir, nosotros como sociedad también alimentamos cómo se están desarrollando estas tecnologías. Totalmente, sí. Entonces, la alfabetización digital, que entendamos nuestro rol, que quizás nosotros como investigadores tenemos, las universidades, otros expertos, en que acerquemos a la población qué es lo que realmente están entregando, qué significa que se utilice la inteligencia artificial en ciertos sectores y qué implicancias tiene para ellos como pacientes, como ciudadanos. Como padres también estoy pensando, formarnos para enseñar a nuestros hijos. Exactamente. Incluso ustedes como medio de comunicación es muy relevante también que vayan entendiendo los mismos deepfakes que estaban comentando. Es decir, cuando entendemos realmente qué daño moral está detrás, podemos tomar esa posición y decir, yo debería estar desconfiando de esto o yo debería confiar en esto por estas razones. Yo creo que la información, cómo entendemos la desconfianza desde el conocimiento que tenemos de la tecnología, es una de las soluciones más importantes que tenemos para que esto no se nos salga de las manos. Hoy estamos conversando con Gabriela Arriagada, licenciada en Filosofía, profesora del Instituto de Éticas Aplicadas y del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Universidad Católica. Creo que es la persona idónea justamente para hablar de esta desconfianza en torno a estos avances tecnológicos. Ahora, cuando se nos desdibuja tanto lo que es real de lo que no lo es, ¿cuáles debieran ser nuestras prácticas, nuestros métodos para transitar por una senda lo más segura posible? Yo creo que una de las mejores recomendaciones que yo daría y que también se la doy, por ejemplo, a mis propios padres, de repente que me dicen, ¿será esto cierto? Voy a tomar apunte. Exacto, llega una fotografía. Yo creo que primero hay algo muy importante que se está haciendo incluso a través de redes sociales. ¿Ya? Hay grupos de influencers o incluso periodistas que están trabajando, por ejemplo, en verificar datos. Se dedican a verificar, por ejemplo, qué tipo de imágenes son virales, qué videos son virales, le hacen un fact-checking y básicamente esto ayuda mucho. Seguir estos medios, darles el apoyo, empezar a compartir esta información y en el fondo combatir la viralización que puede generar desinformación con una viralización que informa. Yo creo que esa es una de las medidas prácticas más concretas que podemos hacer, justamente porque el gran consumo que tenemos es a través de redes sociales de diferente tipo. Yo creo que eso es una cosa. Y lo otro también es leer. Yo creo que hay muchos libros que son de fácil acceso, en el sentido que están escritos para que cualquier persona los entienda, que nos hablan de los problemas de privacidad, nos hablan de los problemas éticos y cómo como ciudadanos nosotros podemos tomar acción. Yo creo que es bueno que volvamos a recurrir a la literatura, a informarnos y a ver cómo nosotros podemos transformar y significar eso en nuestra vida diaria, que es lo que más nos importa a todos nosotros. Mira qué interesante lo que señalas desde la perspectiva también mediática. No quiero ser autorreferente, pero lo que ocurre es que cuando se abre Internet existe la figura del ciudadano, reportero, periodista, etcétera, aquel que puede enunciar cualquier información, y eso es muy bueno, porque efectivamente tenemos un caudal y un manejo, ¿verdad?, de información que se agradece. Pero por otro lado, lo que ocurre es que ahora estamos en una instancia de profundización de la tecnología donde quizá la sola razón de nuestra existencia frente a tanta información, Gaby, tuya, mía y la de, en definitiva, nuestros colegas, es que vamos a ser los filtros. Yo creo que ahí hay un giro. Yo creo que cuando hay transformaciones tecnológicas a este nivel, transforman todas las profesiones, transforman todas nuestras relaciones dentro de la sociedad. Y a mí me parece que hay giros de una ética profesional.
Yo creo que en ese sentido hay un desafío a los periodistas también. El desafío ético. Sí, es tremendo, perdón, sí. Adopten esto, sí, precisamente porque hay una nueva ética profesional donde ser ese filtro se convierte en un imperativo, es decir, ustedes están llamados a que puedan ir mediando esto para no solo fortalecer esas redes de confianza que deberían tener con la población, sino que también con el fin de informar y poder dar pie a que estas confianzas se vayan gestando desde el conocimiento. A mí me pasa algo, y ya para cerrar, que es que en el manejo de la información, más allá de la inteligencia artificial, los algoritmos que tenemos hoy en día, tendemos a olvidarnos que están diseñados para el consumidor y no para el ciudadano. Y hago el matiz ahí porque, como es para el consumidor, por ejemplo, si yo soy de derechas o soy de izquierdas, el algoritmo lo va a saber y lo que va a hacer es, va a propiciar darme más contenidos de la tendencia que me gusta, con lo cual voy a incurrir al final en una suerte de espejito, espejito, dime quién es el más lindo, es decir, voy a estar reconfirmando lo que yo ya pienso, radicalizándome inadvertidamente y generando la polarización que hoy observamos no solamente en Chile, sino en otras latitudes también. ¿Tú ves que esto se pueda agravar con lo que estamos viendo, verdad, en la profundización de esta tecnología, esa polarización, atrincheramiento, etcétera y demás, y narcisismos, como me gusta llamarlos a mí? Yo creo que es un fenómeno que existe hace bastante tiempo, de hecho. El de los filtros burbuja se ha hecho más conocido, pero yo creo que es algo que ya sucede naturalmente. O sea, tendemos a tratar de juntarnos con aquellos con los que estamos de acuerdo y no tan en desacuerdo. Pero yo creo que hay también una especie de fenómeno social que va a ir ayudando. Bueno, yo como soy profesora, por supuesto, en la universidad, siempre converso esto con mis estudiantes, porque ellos van a ser los futuros profesionales que van a estar a cargo de desarrollar este tipo de aplicaciones. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes esperan de esto? Y me dicen, bueno, a mí me interesa gestar algo, crear algo, diseñar un algoritmo para una aplicación o para una red social que en realidad me muestre más de lo que yo ya sé. Perfecto. Entonces, a mí me parece que el hecho de que nosotros podamos inculcar en las nuevas generaciones de profesionales una visión mucho más holística de cómo transformar la tecnología va a hacer que podamos prever y quizás cambiar muchas de esas malas experiencias que tenemos hoy. Va a ser clave eso justamente. Te damos las gracias, Gabriela Arriagada, por habernos acompañado aquí en Pauta Global, licenciada en Filosofía, profesora del Instituto de Éticas Aplicadas de la Universidad Católica. Muchísimas gracias. Tremendo el tema, muy interesante. Chao, Gabriela. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias.